reproductores femeninos. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro y comenzamos con el cáncer de vulva. Para hablar del cáncer de vulva, pues lo primero que tengo que decirles, muchachos, es que no es una patología muy frecuente. O sea, no es tan frecuente ver unos pacientes con cáncer de vulva. Primera apreciación. Segunda, cuando se ve, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un cáncer primario y secundario? ¿Ok? Cuando se ve el cáncer de vulva, por lo general es secundario, es decir, es un cáncer metastásico. ¿Y dónde está el cáncer primario? Por lo general va a estar a nivel del cuello uterino o va a estar a nivel de útero. Y si miramos principalmente en el cuello uterino, ¿sí? Bueno, ya tenemos, hay dos tipos dos carcinomas muy frecuentes. El uno es el carcinoma in situ, el otro es el carcinoma escamoso, que es el invasor. Ya sabemos las características de un carcinoma in situ, ¿sí? Buen pronóstico, crecimiento lento, poco infiltrante, poco invasivo, tardíamente daría metástasis. Por lo general comienza en los 2/3 anteriores de los labios mayores, ¿sí? En los 2/3 anteriores de los labios mayores son bien diferenciados, ¿sí? Estas neoplasias. Se inicia, aquí ya está un poquito más grande, se inicia con una leucoplasia, es decir, se inicia con una lesión como una mancha, que les decía que tiende a aparecer principalmente en los 2/3 anteriores de los labios mayores, y después con el tiempo la lesión se convierte en un nódulo, como es el que están viendo ustedes ahí. Posteriormente esto crece, se convierte en un pólipo y posteriormente se ulcera, aparece la lesión fungosa, ¿cierto? El que le sigue es el escamoso, que vendría siendo el invasor, que es digamos, como la progresión más agresiva del in situ, que es todo lo contrario, es altamente infiltrante, altamente invasivo, produce metástasis precozmente, es muy mal diferenciado, ¿sí? Crece rápidamente, ¿verdad? Y pues obviamente ver eso, pues eso no, la vulva. Pues obviamente esto no le apareció a la señora de la noche a la mañana, ¿no? Pues aquí, como de pronto por allá también cuando vimos reproductor masculino, pues hay un poco de descuido por parte de la paciente, ¿no? Ahí se puede ver el campo quirúrgico y ahorita más adelante vamos a ver el campo quirúrgico. Pues obviamente si esto está así por fuera y nosotros sabemos que este por lo general es secundario, pues imagínense cómo estará la vagina, imagínense cómo estará el cuello uterino, imagínense cómo estará el útero. Muy seguramente también ya esta paciente tendrá compromiso de ovario, linfáticos, o sea, muy mal pronóstico, mejor dicho, ¿sí? Esto todo va a ser el campo quirúrgico de esta paciente, ¿sí? No solamente superficialmente, sino profundamente, ¿verdad? Allá en la profundidad. Ahorita hay una foto donde ya está el paso siguiente al quitada esa parte, de esa lesión. Tenemos el carcinoma verrucoso, que el carcinoma verrucoso es generado por uno de los serotipos del BPH, ¿sí? La lesión comienza con una lesión verrugosa que va creciendo. En la medida que va creciendo van apareciendo lesiones satélites, ¿sí? Y esas lesiones satélites pues obviamente van creciendo hasta formar una sola lesión, ¿verdad? Que es la que vemos acá. Profe, ¿y estos pacientes para orinar? En esta, no, o sea, ellos orinan, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la anterior, la paciente, bueno, porque ya iba para cirugía, tenía sonda Foley, ¿sí? Pero aquí se alcanza a ver en ella, acá se alcanza a ver la vulva, ¿no? Sí. La vulva, el meato urinario, por aquí a este nivel, ¿verdad? Bueno. Pasemos ahora a vagina. Bueno, en vagina es muy frecuente encontrar las lesiones inflamatorias. Las lesiones inflamatorias a nivel de la vagina, ¿sí? Son las producidas por los flujos, las vaginitis. También las vaginitis pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Y más o menos igual que hablábamos en mastitis, más o menos son los mismos criterios.
Las vaginitis agudas se presentan en mujeres en edad reproductiva, las vaginitis crónicas se presentan en mujeres menopáusicas, ¿sí? ¿Cuáles son los microorganismos que me pueden generar vaginitis aguda? En nuestro medio hay 3 agentes etiológicos muy frecuentes. Primero, la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es una bacteria, es un cocobacilo gram maleable. Luego, en segundo puesto, por así decirlo, está la Trichomona vaginalis. La tricomona es un parásito. Y finalmente tenemos la Candida albicans, que es un hongo. ¿Qué particularidad tiene este hongo? Que es un hongo oportunista. Es decir, cuando la paciente está inmunosuprimida, el hongo ella ya está dentro del cuerpo de la mujer, ¿sí? Pero cuando las defensas de la paciente bajan, que la paciente está inmunosuprimida, el hongo inmediatamente se expresa y aparece el flujo. ¿En qué condición relativamente fisiológica me genera inmunosupresión? Haciendo pues que ese tipo de cáncer sea tan frecuente, ese tipo de flujo sea frecuente en el embarazo. Durante el embarazo la mujer está inmunosuprimida, ¿sí? Entonces la gran mayoría de las veces en las mujeres embarazadas que tienen flujo, el agente etiológico va a ser la Candida albicans. Es importante que tan pronto la paciente vaya a la consulta, la paciente salga con tratamiento. 1, 2, el tratamiento se tiene que hacer al compañero sexual. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos portadores asintomáticos, ¿sí?, de estos microorganismos. Entonces nada saco yo con curar a la paciente si cada vez que tiene relaciones sexuales con su pareja, el hombre le inocula el microorganismo. O sea, generamos un círculo vicioso, ¿sí?, donde la paciente tiene flujo, acude al médico, se le pone tratamiento, se sana, tiene relaciones sexuales, se vuelve a infectar, le aparece nuevamente flujo y se va repitiendo ese círculo vicioso, ¿cierto? Entonces, por eso es importante hacerle el tratamiento al compañero sexual. Además de que, también porque es importante de hacerle el tratamiento inmediatamente a la paciente, porque estos microorganismos, cualquiera que sea, ellos tienen una capacidad de reproducción muy rápida. Entonces la tendencia es que en poco tiempo ese flujo que de repente cuando la paciente fue a la consulta era poco, muy seguramente en cuestión de 8 días, 15 días el flujo va a ser excesivo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ese flujo no solamente llega un momento en que sale, sino que también asciende. Entonces coge útero, se va hacia las trompas, ovarios, y me genera una complicación que no es tan frecuente, pero en algunas ocasiones se ha visto, lo que es la EPI, que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que por lo general las EPIs hay que hospitalizar a la paciente porque ya la trompa está inflamada. Ahorita vamos a ver la salpingitis, la trompa está inflamada, los ovarios están inflamados y esto genera mucho dolor en la paciente. Importante recordar que los únicos flujos normales, que también una vez se escucha pacientes, es que como el flujo es normal en nosotras las mujeres, por eso no había acudido al médico, cuando llegan con esos flujos excesivos, ¿sí? Y uno le dice, bueno, ¿y por qué no fue al médico antes? No, es que como eso es normal, no. Los únicos flujos normales son el pre y postmenstrual, ¿sí? El pre y postmenstrual, ¿qué característica tiene? Que son flujos inoloros, o sea, no huelen, no tienen olor fétido, y segundo, son de un color achocolatado cristaloide, ¿sí? Como color achocolatado transparente, nada más. Ya cualquier otro flujo que tenga unas características diferentes a esta, ya es patológico, independiente si es un poquito, ¿sí? Dentro de la sintomatología, pues lo que les decía, para poder yo ordenar el tratamiento a la paciente, una característica es tener en cuenta precisamente las condiciones o las características físicas del flujo. Por ejemplo, el flujo de la Gardnerella es de un color blanco amarillento. Perdónenme la analogía que les voy a hacer, ninguno de ustedes come de eso. La leche condensada. Así como la leche. Salvo que la leche condensada, uno sabe a rico, dos huele a rico, este no. Este es el flujo más fétido que hay. ¿Por qué? Porque la Gardnerella produce la liberación de cadaverinas y putrecinas que le confieren al flujo un olor a pescado podrido. Y eso los libros lo reportan así, olor a pescado podrido, ¿sí? Por la liberación también de KOH, de hidróxido de potasio. Cuando reacciona, se libera el KOH, reacciona con las putrecinas y las cadaverinas y me generan ese olor a pescado podrido.
es un flujo muy espeso, ¿sí? Entonces ya uno conociendo estas características, entonces ya uno sabe cuando ve a la paciente cuál puede ser el agente etiológico para ordenar el tratamiento. En el caso de la tricomona, el flujo es blanco grisoso, es más filante, es decir, no es tan espeso, es espeso, pero no tan espeso, es más como más líquido que el flujo de la gardnerella. No es tan fétido, o sea, huele maluco, sí, pero no es un olor tan fuerte, por así decirlo, tan fétido como el de la gardnerella. Y finalmente, el flujo de la Candida albicans es un flujo blanquecino, grumoso, y tampoco es tan fétido, y de igual manera es bastante filante, ¿sí? Entonces, esas características del flujo me permiten a mí identificar cuál es el agente etiológico para poder ordenar el tratamiento, ¿sí? En algunas ocasiones, complicaciones que pueden generar estas vaginitis. Uno, las dispareunias, que son debido a la inflamación de la vagina y del cuello uterino. Entonces se puede presentar la dispareunia en la mujer, que son las relaciones sexuales dolorosas. Entonces cuando el hombre penetra, como la vagina está tan edematizada, entonces esto le va a generar mucho dolor a la paciente. Y la otra complicación que le había dicho anteriormente, la EPI, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria. Mire ese flujo blanquecino, ¿sí? Alrededor de todo el cuello. Aquí está el orificio cervical externo, correcto. Muy bien. Hablemos ahora del cáncer de vagina. Igual que en vulva, el cáncer de vagina es un poco más frecuente el cáncer de vagina que el cáncer de vulva, 1. Y 2, igual que en el cáncer de vulva, el cáncer de vagina por lo general es secundario. Y por lo general también, igualmente, el tumor primario o el cáncer primario se encuentra a nivel de el cuello uterino, ¿sí? Tenemos el carcinoma escamoso, que es la parte invasiva, el tipo de cáncer invasivo, que es altamente infiltrante, altamente invasivo, muy indiferenciado, genera metástasis de manera precoz, ¿sí? Las principales vías de diseminación va a ser la vía linfática. Por vía linfática lo hace primero hacia los ganglios inguinales superficiales y profundos, de ahí pasa hacia los ilíacos externos, de ahí pasa hacia los ilíacos comunes y de ahí pasa hacia los paraórticos, ¿sí? Mire la paciente anterior, la primera que vimos, ya le quitaron el cáncer, digamos, a nivel de vulva, pero todo eso que está ahí es cáncer. Entonces imagínense todo lo que ese ginecólogo tiene que quitar, o sea, literalmente esa paciente queda hueca. Ahora hay que ver hasta dónde va a llegar el cáncer acá, o sea, ya esto hay compromiso a nivel del perineo, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí es el espacio perineal superficial, ya tiene cáncer, hay que quitar eso. Muy seguramente me atrevería a decirlo que ya también hay compromiso a nivel del espacio perineal profundo, ¿sí? En el espacio perineal profundo, ¿qué estructuras en el caso de la mujer encuentro? Ahí encuentro parte de la uretra, o sea que vía urinaria ya esta paciente lo tiene comprometido, ¿sí? Músculos, el perineal superficial, ya se lo llevaron, el perineal superficial, que es donde están estas dos manchas rojas, el músculo perineal superficial. Debajo estará el músculo perineal profundo. Y muy seguramente me atrevería a decir que hasta la fosa isquioanal, esa paciente debe tener el cáncer en la fosa isquioanal, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que alcanza uno a apreciar en la lesión superficial. Para que esa paciente tuviera esa lesión superficial tan grande, vuelvo a repetir, no fue que se acostó bien y al otro día amaneció con eso, no, lleva meses eso. Y en ese tiempo de evolución la lesión no solamente migra, por así decirlo, hacia la superficie, sino también hacia los planos profundo, y me atrevería a asegurarles que también por el compromiso, también la parte rectal estaría comprometida de esa paciente. Señor. En estos casos la ovariohisterectomía. ¿La qué, perdón? Ovariohisterectomía en pacientes así se realiza. La histerectomía total, sí, claro, con vaciamiento ganglionar. Bueno, a lo que les decía, los ganglios, eso es vagina. Aquí está el fornix. Aquí ya hay una masa, ¿sí? Aquí hay una masa, útero, ya. ¿Sí?
Hay otro cáncer, otro tumor que no es tan frecuente, gracias a Dios, porque este es el más agresivo de todos. Eso sí, la paciente no alcanza a durar ni un año viva. Este es muy invasivo, este es muy agresivo, este da metástasis. En la medida que él va creciendo, inmediatamente va soltando también células neoplásicas para invadir, y digamos que el ataque o la invasión es multisistémica, o sea, compromete varios órganos de manera simultánea. Entonces, en estas pacientes, cuando tienen los rhabdomiosarcomas, ya también tienen cáncer a nivel de huesos, principalmente a nivel de columna vertebral, a nivel de pelvis, ¿sí? Ya tiene también compromiso a nivel de hígado, y un cáncer de hígado, ya sea primario o ya sea metastásico, son de los más agresivos que hay. Entonces se combina un cáncer que es agresivo con una metástasis a un órgano que también es altamente agresivo. Por lo general, a estas pacientes, cuando se les diagnostica, infortunadamente cuando se les diagnostica a las pacientes ya es demasiado tarde, porque ya ha hecho metástasis, ¿sí? El rhabdomiosarcoma. Por lo general las cirugías son paliativas, lo mismo que la quimioterapia, son paliativas, ¿sí? Lo que hacen es para prolongarle tantico la vida, por ahí unos 6 meses hasta máximo un año, pero la calidad de vida de estas pacientes es pésima, pésima, pésima. Son lesiones nodulares que tienden a aparecer a nivel de vagina, son como bolitas, y que igualmente rápidamente se extiende hacia el útero, hacia los ovarios, semejando todas esas lesiones nodulares, semejando como si fuera un racimo de uvas. Entonces, los libros lo describen así: el rhabdomiosarcoma o cáncer en racimo de uvas. Mira acá, ¿sí? Lleno de puras nodulaciones. ¿Qué otra particularidad tiene? Que en la medida que las nodulaciones van creciendo, no es que se vuelvan isquémicas, sino que empiezan a tomar una coloración negruzca, como si se estuvieran isquemizando, ¿sí? Entonces es un tumor negro, cuando lo sacan es un tumor negro. Bueno. Y finalmente hablamos de las trompas uterinas. ¿Dónde está? Acá. A nivel de la trompa uterina no se genera cáncer, ¿sí? Pero sí se generan procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios que por lo general son por diseminación, lo que les decía ahorita. Esos flujos vaginales, cuando son excesivos, pues la bacteria migra, asciende, y no solamente afecta al útero, sino que también afecta las trompas, generándome los procesos de salpingitis, ¿sí? Esa salpingitis, fácilmente el proceso inflamatorio puede diseminarse directamente hacia los ovarios, entonces se combinan. Por lo general los pacientes van a tener salpingooforitis, o sea, inflamación de la trompa e inflamación de los ovarios, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos con el nombre de EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Además de las bacterias que hablamos cuando hablamos de la vaginitis, otras bacterias que pueden venir por otras vías, que también pueden generar los procesos de salpingitis, son el estafilococo, cualquier estafilococo, estreptococo, cualquier estreptococo, los bacilos gram negativos, que son una gran cantidad de bacilos, y el gonococo, o sea, la Neisseria gonorrea, el que me produce la enfermedad de hemorragia. Bueno, ¿qué sucede? La trompa, pues obviamente inicia un proceso de inflamación aguda. En ese proceso de inflamación aguda, pues obviamente también va a haber alteración, compromiso de la vasculatura, que también esa vasculatura se va a tornar edematizada y se va a tornar friable, ¿sí? En la medida que se va generando el proceso inflamatorio, va avanzando el proceso inflamatorio, entonces empieza a haber extravasación de agua del espacio intersticial hacia la luz de la trompa, generándome la primera complicación, que es el hidrosalpinx, que es acúmulo de agua dentro de la trompa uterina. Ese hidrosalpinx, por la misma bacteria que me generó el proceso inflamatorio, pues esa bacteria puede sobreinfectar esa agua, ese líquido,
y pasaríamos a un segundo plano de una complicación, que es cuando ya no va a haber acúmulo de agua, sino acúmulo de pus, y estaríamos hablando de Biosalpins. En ese proceso inflamatorio, que les decía que también va a haber compromiso a nivel de la vasculatura, los vasos sanguíneos se van a tornar muy friables, ¿sí? Muy superficiales, y se pueden romper fácilmente, entonces se pueden generar sangrados al interior de la trompa, acumulándose esta sangre y generándome el hematosalpins. En la imagen ustedes acá pueden ver, miren el tamaño, ese es el ovario, miren el tamaño normal de la trompa, miren aquí cómo está edematizada, todo esto está edematizado, y aquí vemos una coloración amarillenta, o sea, ya la pared está tan delgada, está a punto de perforarse esa trompa. Esto es pus, o sea, esto es un Biosalpins, ¿cierto? En este caso el ovario está conservado, el ovario todavía no se ha sobreinfectado, entonces muy seguramente la cirugía de esa paciente incluye una salpingectomía, o sea, solamente quitar la trompa y dejar los ovarios. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué dejan los ovarios si quitaron la trompa? Cuando esa paciente ovule, ¿qué? No va a haber camino por donde pase ese folículo, no. Se dejan los ovarios para la parte hormonal, para no generarle a la paciente una menopausia precoz, ¿sí? Entonces, solo para eso. Pero esa paciente, su tratamiento va a ser una salpingectomía. Y esa paciente va a cursar con infertilidad. No esterilidad, sino infertilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ovulación en la mujer es alterna. Entonces, cuando le toque ovular a este ovario, él ovula, pero no va a haber este camino para que circule el folículo. Entonces, cuando le toque ovular por este ovario, la paciente no va a quedar ni riesgo pues de que quede en embarazo, ¿cierto? Muy bien, el hidrosalpins, el biosalpins. Otra complicación que se puede presentar en la salpingitis es el embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fecundación ocurre en la ampolla de la trompa uterina. Entonces, como esa ampolla está edematizada, está inflamada, entonces esa inflamación puede, digamos, como dificultar el paso del cigoto por el resto de la trompa, y lo que hace es que el cigoto se va a implantar en alguna parte de la trompa, o se puede implantar en el ovario, generándome los embarazos ectópicos, tubáricos, o también los ováricos. Mire esto, ¿sí? Debido al edema se tuerce la trompa sobre su propio eje, ¿cierto? El ovario está bien, está conservado el ovario, pero mire el edema que está en la trompa y mire la coloración, esto ya está negro, ¿sí? Una necrosis, ¿verdad? Igual, esta paciente termina bueno, ahí la están operando para quitarle la trompa. ¿Por qué? Porque es que hay una torsión tubárica. Y eso ya, esa trompa se perdió. Ahí no se puede como decir, bueno, no, desenrollémosla y que le entre sangrecita. Y no, nada, ya se perdió esa trompa. Entonces hay que hacerle la salpingectomía. Los ovarios están conservados, ¿sí? Se le deja el ovario, se fija pared abdominal el ovario, pero para la parte hormonal, ¿no? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos. ¿No? Bueno, chicos, dejemos ahí porque en cualquier momento me llaman para yo ir a hablar allá con los señores del ministerio. Entonces, para no terminar la clase tan abruptamente, nos queda faltando cuello uterino y el útero, nada más. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima clase.